Muy buenos días a todos. Damos inicio a la audiencia pública. De la discrepancia de 09-2017-16, presentada en el marco del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, por la sociedad concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., presentada el 29 de diciembre de 2017, y que relacionada con la determinación de la existencia de obras adicionales y su compensación por el proyecto de la bodega surponiente ubicada en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago. De acuerdo a lo que dispone el artículo 108 del Reglamento de Concesiones, este panel tomó conocimiento de esta discrepancia y se reunió dentro del quinto día para fijar el plan de trabajo y determinar la forma de notificación, entre otros procedimientos. En esa misma ocasión se revisó la admisibilidad y se acordó admitir a tramitación esta discrepancia. Dentro del programa de trabajo se fijó esta audiencia pública, la que se desarrollará de la siguiente manera. La sociedad concesionaria Nuevo Pudahuel tendrá 45 minutos para exponer en total, y los expositores informados son don Juan Alberto Facuse y Vincent Ebrard. El Ministerio de Obras Públicas tendrá 45 minutos para exponer, y los expositores informados son Óscar Gajardo, Franco Ortega, Andrés Pozo, José Abrigo. Luego de estas exposiciones habrá un receso de 15 minutos y a continuación ambas partes, la Sociedad Nuevo Pudahuel y el Ministerio de Obras Públicas, tendrán respectivamente 15 minutos más cada uno para poder hacer las observaciones y comentarios finales. Al término de cada exposición, los miembros del panel podrán hacer preguntas. Como es habitual, durante el receso las partes tienen una oficina para que se reúna cada una. Adelante, por favor. Y les pido que antes de empezar cada exposición, las personas se identifiquen con nombre y actividad, función. Buenos días, Presidenta, y buenos días a los demás miembros del panel técnico y a todos los asistentes a esta audiencia pública. Mi nombre es Juan Facuse, soy abogado de la sociedad concesionaria y me acompaña Vincent Ebrard, que es subgerente de control y coordinación del proyecto en Nuevo Pudahuel. Entonces vamos a comenzar esta exposición. Hemos querido utilizar esta primera foto que me parece muy interesante en cuanto a que deja ver la magnitud de la inversión efectuada por Nuevo Pudahuel. Aquí no estamos hablando de que estamos en una discrepancia con el MOB porque estamos haciendo un ajuste de proyecto, porque estamos pasando del proyecto del anteproyecto a la ingeniería de detalle. No estamos en tengo que hacer un lavamano más o un lavamano menos. Estamos en una obra relevante, importante. Ustedes pueden ver aquí hay 3 aviones puestos en la losa, un 777 al lado izquierdo que es de American, 2 Boeing 767 en el lado derecho y en el centro. Y es solo para dar la perspectiva del nivel de inversión. El largo, es decir, el largo del bodega surponiente, que es lo oscuro que se ve al fondo, son 225 metros. Estamos hablando de una magnitud de 2 canchas, un poco más de 2 canchas de fútbol unidas, y solo como referencia, la Torre Entel tiene 127 metros de altura, y aquí estamos hablando de 225. Ese es el nivel de inversión que tenemos aquí. ¿Por qué hemos recurrido al panel técnico? La respuesta simple es que Nuevo Pudahuel solicita el reconocimiento como obra adicional de las inversiones efectuadas en el proyecto Bodega Surponiente. Para lo anterior, iremos repasando... No, esto se me... Ahí sí. Iremos repasando primero qué es Bodega Surponiente y después nos iremos haciendo cargo de por qué entendemos que esto es una obra adicional que debe ser reconocida por el Ministerio de Obras Públicas. En esta lámina, y voy a usar es un extracto del Plan Maestro del año 2030, donde ustedes pueden ver
en rojo lo que es el terminal actual de pasajeros, que es nacional e internacional, con el espigón B. Después tienen el espigón A, que es parte de la obra del nuevo Pudahuel que debe hacer. Después hacia la izquierda nos empezamos a mover, encontramos el hotel actual, los edificios de estacionamiento que tiene que construir nuevo Pudahuel y el procesador central, con sus espigones C, E, D y F. Y aquí además están el tema de los estacionamientos de custodia para larga y corta duración. Es importante destacar esto de cómo va a funcionar el aeropuerto. Tanto los espigones D y F, E y F van a ser dedicados solamente al transporte internacional, el A y el B solo al doméstico, y el C y el D van a ser swing, es decir, van a atender tanto vuelos nacionales como internacionales. Pero para hacer un zoom donde estamos, en verde aparece dónde está Bodega Sur Poniente ubicada, que está, como ven, en el sector sur del aeropuerto, como aparece en ese gráfico. Aquí vemos una foto desde tierra con la infraestructura ya efectuada y ya se ven algunos carritos, yo creo que de Correos de Chile, que usa parte no solo de la losa, sino también de la plataforma de aviones para poner su bodega, porque todavía están en construcción el resto de la bodega. Y las principales características de este edificio, que son casi 13.500 metros cuadrados de una estructura mecánica con pilares de hormigón prefabricado, está revestida con panel metálico y cubierta metálica con lucarnas, tiene cerca de 6.400 metros cuadrados del área de pavimento exteriores, 7.176 metros cuadrados para el área de carga doméstica, está compuesta de 7 módulos, y en este edificio se prestan los servicios de carga nacional, correos y servicios de plataforma. La inversión, casi 260.000 unidades de fomento. Entrando a los argumentos, vamos a revisar ahora por qué con la concesionaria considera que esta es una obra adicional que debe ser reconocida por el Ministerio de Obras Públicas. Lo primero que tenemos que decir es que Nuevo Pudahuel solo tenía la obligación de urbanizar las áreas de carga del aeropuerto. Esa era una obligación, esa es la obligación principal en el tema de carga. ¿Dónde vemos que está la descripción del proyecto? En el artículo 1.3 de las VALI, en la letra A, que dice que el proyecto objeto de la concesión consiste en qué. En el tema de construcción, dice que es la remodelación y ampliación del terminal de pasajeros existente, incluyendo un nuevo espigón, que es el espigón A que veíamos en el extracto del plan maestro, y la construcción y habilitación del terminal internacional, que tiene el procesador central y 4 espigones. Me quiero detener en la siguiente frase. En el 1.3, las bases que dicen, se establece que las obras involucradas en la concesión se señalan en el artículo 2.5 de las presentes bases de licitación. Es decir, las propias bases están diciendo que las únicas obras a que va a ser obligado el concesionario hay que ir a buscarlas al artículo 2.5 de las VALI. Es decir, estamos hablando de una licitación pública internacional, donde participaron muchas empresas extranjeras, una inversión de 850 millones de dólares, por tanto, el definir cuál era el riesgo del concesionario respecto a las obras de construir era muy relevante. Por eso entendemos que cuando las bases de licitación destinan o dicen que las obras son las que están en el artículo 2.5, marcan de que las obligaciones en construcción están en ese acápite. Vámonos al artículo 2.5 de las VALI. ¿Qué dice en el número 7? Aquí dice que la obligación de la concesionaria es la urbanización del área de carga al aeropuerto. Quiero detenerme en esa frase porque esa es la frase que estaba en las bases originales de la licitación. Cuando uno ve las bases no refundidas, esta es la frase que había dentro de las obligaciones de la concesionaria. Solo tenía que urbanizar el área de carga. De ahí para abajo no decía nada más. ¿Qué pasó? El MOP modificó eso por la circular 7. ¿Para qué? No para decir que tenía que hacer más cosas, no para decir que tenía que hacer más obras, sino más bien justamente para hacer lo contrario, para acotar lo que se entiende por urbanizar las áreas de carga del aeropuerto. Entonces, ¿qué dice? Que esta labor de urbanización comprende la provisión de ciertos servicios que se señalan a continuación, como electricidad, agua potable, alcantarillado, control de acceso, red exterior de extinción de incendios, paisajismo, vialidad, iluminación y estacionamiento. Nada más.
No hay ningún etcétera, no hay entre otros, no hay a lo menos, no hay ninguna de esas frases que podrían decir, ok, aquí faltan cosas. Y me quedo en un segundo punto. He subrayado que esta obligación de la concesionaria, ¿dónde está? ¿Dónde tengo que ejercerla? La tengo que ejercer en las áreas de carga dispuestas en el plan maestro del aeropuerto. Entonces, vamos al plan maestro para saber si el lugar donde estaba Bodega Sur Poniente, que lo vimos en planos anteriores, ¿era un área de carga o no era un área de carga? Para saber cuál es la obligación que tenía por el lado de las obras del concesionario. Entonces, ¿qué dice el plan maestro? Vamos a verlo en base a lo que está en ese círculo, un poquito más ovoide blanco. Ahí se distinguen dos zonas. Aquí está girado el plano del plan maestro. Pero se distinguen dos zonas. La zona de carga, que es lo que está en rojo, y la zona azul, que es zona de mantención y servicios complementarios. En verde nuevamente hemos puesto dónde está el proyecto Bodega Sur Poniente. Por tanto, uno puede concluir con la mayor certeza que hay es que Bodega Sur Poniente se construyó dentro de un área de carga del aeropuerto Santiago según el plan maestro. Entonces, lo que hemos visto es que las bases mandataban a la concesionaria para hacer las obras contratadas que estaban especificadas en el artículo 2.5, y ese artículo 2.5 decía que en las áreas de carga la concesionaria solo tenía que urbanizar. ¿Qué más dijo el MOP? El MOP, en consulta a los licitantes, confirma que en las áreas de carga solo se debía urbanizar, es decir, consistente entre lo que estableció en las bases con el artículo 2.5 número 7 y lo que dice en las consultas, en la aclaración de las consultas. Aquí tomé 3 consultas, voy a desarrollar solo 2, pero la consulta 3 me parece bien relevante. Dice: se entiende pues que la construcción de las edificaciones ubicadas en dichas áreas de terminales de carga, por ejemplo, los terminales de carga no son obras obligatorias de la fase de construcción. Eso le pregunta un licitante al MOP. ¿Y el MOP qué responde? El MOP dice, mire, quédese tranquilo. Las obras que forman parte de la concesión están en el artículo y que tienen que ser construidas por el concesionario se indican en el artículo 2.5 de la VALI. Y además dice, ojo, que ese artículo 2.5 lo modifiqué en la circular aclaratoria número 7, cuando metí todas las labores en qué consistía urbanizar el área de carga que lo vimos en una lámina anterior. Entonces, aquí, ¿qué hace el Ministerio? Aquí acota el riesgo del concesionario. Dice, mire, ¿sabe qué? Quédese tranquilo, las únicas obras que tiene que construir están en el artículo 2.5, en el área de carga. Así de claro. En la circular aclaratoria número 10, en la pregunta 3.15, hace algo parecido, porque ¿qué le preguntan al MOP? Le dice, mire, MOP, ¿sabe que en el plan maestro me encontré un centro intermodal y una estación de tren? ¿Son obligatorias de la concesionaria construirla? ¿Y qué le dice el MOP? Hace nuevamente la misma bajada y dice, no se preocupe, las obras que forman parte del contrato de concesión están establecidas en el artículo 2.5 de las VALI y que fue modificado por la circular 7 de la concesión. Entonces, el MOP ha sido consistente en declarar que las únicas obras que estaba obligado el concesionario y que formaban parte del objeto de la concesión son las que están en el artículo 2.5, donde solo obligación de urbanizar la área de carga. Pero los licitantes siguieron preguntando. Entonces, la pregunta 447, ¿qué pregunta? Le dice, mire, ¿sabe qué? Estoy preocupado por la descripción de las obras del artículo 5 de las VALI. ¿Por qué? Porque hay instalaciones como edificios de carabineros, instalaciones de brigadas de adiestramiento canino de la PDI, llamadas unas instalaciones de carga nacional, de cargo del concesionario. Entonces, ¿me puede decir claramente cuáles son los edificios e instalaciones que forman parte de la obra? Es decir, una pregunta simple, sencilla. ¿Y qué dice el MOP? Mire, ¿sabe qué? Para esto no se preocupe. Nuevamente, váyase al artículo 2.5 de las bases, en el número 7, que establece las obligaciones que tiene la concesionaria en las áreas de carga del aeropuerto. Y además, como lo vamos a ver en la transparencia siguiente, hace referencia al número 2 de la circular 4, que se los detallo en la siguiente lámina. Nos vamos a las bases originales de nuevo.
En las bases originales había un listado de obras que tenía que construir el concesionario y en el número 2 estaba a cargo de las edificaciones que tenía que construir el concesionario. Acordémonos que en el número 7 ya establecía que tenía que urbanizar las áreas de carga, pero en el tema de edificaciones se basaba en lo que estaba en el número 2. Entonces, ¿qué decía esas bases? Decían que tenía que construir, entre otros, el edificio Carabineros de Chile, la PDI y las instalaciones de carga nacional, justamente que están ubicadas en Bodega Sur Poniente. ¿Qué pasó en la famosa circular aclaratoria número 4? Repite más o menos la misma redacción, pero saca las instalaciones de carga. Entonces, no puede entenderse de otra forma de que el MOP no solo en las bases dijo, mire, sabe que usted solo tiene que urbanizar las áreas de carga, quédese tranquilo, sino cuando habló de las edificaciones de las instalaciones de carga nacional, dijo, mire, sabe que esto no es suyo, yo lo saco por una circular aclaratoria. Entonces hemos visto, analizado las bases de licitación, hemos visto lo que el MOP ha dicho a los licitantes en la circular aclaratoria, y ahora me voy a detener también en algo que el MOP ha insinuado con mucha fuerza en su presentación escrita. Me voy a ir a los servicios. Ok, en la obra está claro que no tengo que construir Bodega Sur Poniente, pero vámonos a los servicios. Entonces, revisemos si en la normativa especial de las bases de licitación que regula los servicios de carga y plataforma, que son los dos servicios que se prestan en Bodega Sur Poniente, hay obligación de la concesionaria de construir estas edificaciones. Entonces nos vamos al artículo, vámonos a carga primero. Vamos al artículo 1.10.931, letra J de las VALI, servicios obligatorios no aeronáuticos. ¿Qué dice ese artículo? Las obligaciones de la concesionaria son gestionar y explotar las áreas existentes para dichos edificios de terminales de carga y las nuevas áreas definidas en el anteproyecto referencial. Nueva área definida en el anteproyecto referencial, donde está ubicado hoy día Bodega Sur Poniente. ¿Qué responsabilidad tenía? Mantener el área de carga en orden, limpieza, higiene, seguridad y funcionalidad, y no puede ser prestador del servicio. Esa es una prohibición que tiene el concesionario. Y por último, en el último párrafo de esa letra J, le otorga a la concesionaria la facultad de construir edificaciones de carga. No le dice que es obligatorio, dice él o los proyectos para la construcción de terminales de carga podrán ser desarrollados por el concesionario o por un tercero. Entonces, por el lado de la norma especial para los servicios de carga en la etapa de explotación, no hay obligación del concesionario de construir edificaciones, sino solo una facultad. Vámonos a plataforma, que está en el 1.10.9.1, letra C de las VALI. Aquí las obligaciones son incluso más precarias que en el área de carga, porque el nuevo PUBOL solo tiene que entregar áreas para los operadores que prestan este servicio según la disponibilidad del espacio en el aeropuerto, igual que en carga administra los contratos para la prestación de los servicios y, en la misma lógica, no puede ser prestador de directo de esos servicios, tiene una prohibición de hacerlo. Y no tiene obligación de construir edificaciones, ni de urbanizar dicha área. Así, al menos, no lo dice expresamente. Entonces, hemos visto obras, no hay obligación. Por el lado de los servicios y las normas especiales que lo rigen, no hay obligación. Y nos vamos a ver qué dijo Nuevo Pudahuel para ver si lo que le dijeron en las bases, lo que le dijeron en las circulares, lo entendió o no lo entendió. Pues bien, ahí está el artículo 155. Una parte de los documentos que había que entregar en la oferta era un plan de trabajo que hiciera expresión del desarrollo de la ingeniería y de la ejecución de las obras. Entonces, en ese plan de trabajo, todos los licitantes los presentaron, y en el caso de Nuevo Pudahuel hay un documento especial que dice que considera la construcción en 19 fases de construcción. Entonces, ¿qué es relevante para esta ejecución? Las fases 3 y las fases 7. En la fase 3 se dice que la concesionaria empieza el inicio de la plataforma Oriente y la plataforma en el área de servicio sur, donde estaba ubicado Bodega Sur Poniente, para el futuro traslado de las actividades de carga nacional e internacional que despejarán el área destinada a los futuros espigones D y F, que lo habíamos visto que estaban
en el lado oriente del plan maestro. ¿Qué dice la fase 7? Haciendo referencia a la fase 3. ¿Qué dice? Mire, ¿sabe qué? En la fase 7, con la habilitación de las nuevas zonas y la construcción de las nuevas instalaciones de carga por sus correspondientes concesionarios, se procede a la demolición de sus antiguas instalaciones. Es decir, la concesionaria, siendo consistente, entiende que no es su obligación construir y que no es ni de su obligación ni de su responsabilidad, y que son los correspondientes concesionarios los que deben construir esta edificación. ¿Qué pasó en esta oferta? Ok, puede haberse equivocado la concesionaria. Pues bien, esta es la manifestación de voluntad de la concesionaria. Aquí en los procesos de licitación pública hay un momento en que se produce el consentimiento de las partes. Uno, que es cuando primero el Estado o cualquier organismo presenta una fase de licitación, un contrato que llama licitación, y después el privado presenta la oferta. Y ahí es donde se produce el consentimiento en el derecho administrativo. Pues bien, en este caso no solo se presentó esta oferta, sino además el MOP no observó el entendimiento de Nuevo Pudahuel, en el sentido de que la construcción de bodegas subcontinentes estaba fuera de su responsabilidad. De hecho, el director general de Obras Públicas, haciendo uso de las facultades que establece la ley de concesiones, pidió aclaraciones a los oferentes. Y le pidió aclaración a Nuevo Pudahuel, pero no de esto. De hecho, es tan así que en el documento 10, ustedes verán en el cuadro final, Nuevo Pudahuel en el documento 10 saca la nota más alta junto al Grupo de Aeropuertos Santiago, un 4.8, y en la nota final ponderada de la oferta técnica saca la nota más alta de todos los licitantes. Entonces tenemos bases de licitación, circulares aclaratorias y oferta consistente en que no era obligatorio para la concesionaria construir bodegas subponientes. ¿Por qué hemos sostenido también de que bodegas subponientes no forma parte de la obra contratada? ¿Por qué? Porque el MOP no lo ha exigido. No nos pidió que la entrega del proyecto de ingeniería definitivo, de detalle, que se entregó el 15 de febrero del año 2016, se entregara el proyecto de bodega surponiente. No nos ha pedido que facturemos cada 4 meses los avances de esta inversión. Y tampoco que la incluyamos dentro de las declaraciones de avance. ¿Por qué nos vimos obligados a prefinanciar bodegas surponientes? Es decir, no era obligatorio para la concesionaria, y eso ha quedado claro en las láminas anteriores. Y aquí vamos a hacernos cargo de por qué nos vimos obligados a prefinanciar. Actuaciones de Nuevo Pudahuel. Ya vimos en la parte de la oferta que Nuevo Pudahuel siempre ha manifestado que esto estaba fuera del alcance de sus obligaciones. De hecho, lo hizo en la oferta y en la correspondencia posterior. Bueno, el 21 de junio del 2016, Nuevo Pudahuel propone una solución que se adecuaba al plan maestro. Y aquí lo que transcribo son 2 párrafos que lamentablemente se ven, pero voy a destacar lo relevante. ¿Qué decimos? ¿Qué dice Nuevo Pudahuel? Porque esto es muy relevante para un argumento que ha utilizado el MOP en su escrito, que me imagino que repetirá en esta ocasión, porque es muy clave. ¿Qué decimos? Mire, sabe que las edificaciones de este proyecto no son de responsabilidad de la concesionaria. Primera cosa. Segunda cosa, de acuerdo al artículo 2.5, número 7 de las bases de licitación, nada distinto a lo que hemos hecho en nuestra presentación. Y después decimos que la presentación de este proyecto, mediante demuestra una proactividad de buscar una solución adecuada para las obras, pero no representa en ningún caso algún compromiso de la sociedad concesionaria de realizarlo. Fuerte y claro. Y finalmente, ¿qué dice? Mire, sabe que esto entendemos que está sujeto a la autorización y soporte del MOP, por lo que proponemos reunirnos con esa inspección fiscal para revisar juntos las condiciones bajo las cuales la sociedad concesionaria podría realizar este proyecto. Es decir, claramente no puede sostenerse, en base a esta carta donde se presenta el proyecto de bodega surponiente, que la concesionaria está actuando de mutuo propio, como lo ha tratado de exponer el MOP suscrito. Es decir, él está diciendo que lo hizo de forma libre y voluntaria, por iniciativa propia, siendo que estaba dejando claro que aquí estaba haciendo una reserva de derechos, de que no estaba de acuerdo, que no estaba parte de sus obligaciones y que tenían que acordar con las partes la forma de llevarla a cabo. Porque esto, le insisto, en el número 3 aparece muy claro, no representaba en ningún caso algún compromiso de la concesionaria de realizarlo.
¿Qué nos dice el inspector fiscal el 15 de julio del 2016? Dice que revisado el proyecto, lo aprueba. Dice que está de acuerdo en el proyecto presentado, pero sin embargo solicita que se resuelvan algunas observaciones y que eventualmente la DAP o la DGOC podrá hacer algunas otras observaciones que tendrán que ser acogidas. De hecho, me parece que posteriormente, en el mes de febrero de 2017, la DGAC, y así lo dejamos ver en nuestro escrito, la DGAC envió un oficio presentando observaciones al proyecto, las cuales son acogidas en su integridad en el proyecto Bodega Surponiente. Entonces, tenemos el 21 de junio que presentamos el proyecto Bodega Surponiente, que incluso antes de eso le habíamos dicho al inspector fiscal que esto no formaba parte del contrato y que estábamos viendo una solución alternativa que se adecuara al plan maestro. Y que esto tenía una propuesta, tenía por objeto no perjudicar el buen desarrollo de las obras, lo vamos a ver más adelante. El inspector fiscal participa activamente en este proyecto, no es que sea un proyecto que hayamos entregado el proyecto, lo haya aprobado y después el inspector fiscal no lo vio más bien participó permanentemente en la fiscalización, no solo de las obras, sino en las habilitaciones, porque cada habilitación de los módulos tenía un proyecto que presentaban los prestadores de servicio. Entonces, ese proyecto se le mandaban a la concesionaria se lo mandaba al inspector fiscal, el inspector fiscal lo observaba y llegaba al prestador de servicio para que asumiera las observaciones. De hecho, el 20 de septiembre del 2016 se firma el acta de autorización de inicio de obras, donde no solo la firma la sociedad concesionaria, sino también el inspector fiscal. Posteriormente, para que no aparezca como que nos quedamos con esa reserva de derechos del 21 de junio del 2016 y que ahí quedó nuestra voluntad manifestada y que después no hicimos nada más, en noviembre del 2016, ¿qué hicimos? ¿Sabe qué? Le dijimos, MOP, ¿sabe qué? Estas obras no forman parte del contrato, pero ¿qué le parece si le hago una alternativa para que usted no me pague la inversión directamente? Entonces, ¿qué le propongo? Mire, ¿sabe qué? Hagamos una licitación donde un tercero se haga cargo de la administración de las áreas de Bodega Surponiente y ese tercero la administra por un plazo que calculábamos de 12 o 13 años y él paga a la concesionaria como un pago inicial la inversión que hizo. Entonces la concesionaria se resarcía de la inversión que hacía y era un tercero el que administraba el área. ¿Qué hubo? Silencio del MOP. Entonces, ante una proactividad del MOP, de la concesionaria, de buscar alternativas para ver cómo podíamos ayudarle al MOP a financiar esta obra adicional, hubo silencio del MOP. De hecho, un silencio que ha durado hasta el 23 de enero del 2018, que cuando llegó al panel técnico, las observaciones que hizo el MOP, porque antes no habíamos tenido ninguna respuesta escrita respecto a nuestro planteamiento. ¿Qué razones había para prefinanciar la construcción de Bodega Surponiente? La primera, restricciones en el plan maestro. Lo que aparece en rojo en ese cuadrito es la zona donde está Bodega Surponiente. Y en este cuadrito voy a usar el curso. Entonces, en este cuadrito está la zona donde está Bodega Surponiente, acá está la zona de mantención y servicios complementarios. ¿Qué dice el plan maestro en esta zona? Dice, mire, sabe que aquí para construir tiene que hacer edificación continua, es decir, tiene que hacerse sin interrupción, pero en el AE2A puede hacerla de forma aislada, así que no se preocupe. Pero aquí me tiene que hacer obligación continua, por tanto, le impuso la construcción de Bodega Surponiente en una sola estructura. Así de claro. El problema que tenía el plan maestro es que no decía quién se hacía cargo de construir esto. Y lo que tenemos claro, eso sí, que no lo hacía la concesionaria por las razones que hemos esgrimido. ¿Qué otra cosa decía? Que había una coexistencia de multiplicidad de actores. Aquí no se va a ver, pero en sus presentaciones escritas lo tienen mejor. Aquí hay una serie de letras y códigos, que son el código C0108, 09, C04, que se refieren a carga doméstica y oficinas de carga, y los códigos E19 y E20, que se refieren a los servicios de plataforma. Entonces, ¿qué dice? Mire, entonces, teníamos que, aquí no solo tenía que hacer en una sola estructura, sino además, todos los señores que prestaran servicio tenían que, en el fondo, contribuir a hacer esta infraestructura.
¿Qué capacidad tiene Bodega Surponiente hoy día? 12.764 metros cuadrados disponibles de arriendo, de los cuales 7.176 corresponden al área de carga y 5.600 a plataforma. Entonces son 18 prestadores de servicio de plataforma hoy día, 2 de carga doméstica, Correos, que también es un servicio de carga para los efectos de las Valley, y 15 prestadores de servicio de plataforma, que tienen diferentes mercados, compiten entre ellos, con volúmenes de negocio y capacidades financieras distintas. Por tanto, lo que había que hacer el Estado era poner de acuerdo a todo eso para que construyeran una edificación común. Tercera razón. Las Vales no obligaban a los prestadores de servicio a ejecutar las obras de Bodega Surponiente. Aquí hay un detalle de lo que le hablaba, están los 18 prestadores de servicio que están en Bodega Surponiente, Carga Nacional, está Sky con Lancargo, Correos y después están los 15 de servicio de plataforma. Entonces, las Valley no establecía quién o quiénes son los obligados a construir Bodega Surponiente, no lo dijo. Entendiendo que había una restricción de que tenía que ser continua y común, por tanto no era individual. Entonces, no establecía eso y que ellos tenían que además financiarlo. Y además, ok, no lo dicen las Valley, ok, pero voy a ir a las regulaciones especiales de las Valley en plataforma y en carga para saber si ahí resuelven el problema. Y tampoco lo resuelven, porque ahí tampoco mandataron a los prestadores de servicio a construir sus propias instalaciones. De hecho, a diferencia de la facilitación del aeropuerto anterior, eran claras y taxativas. Decían, cada prestador de servicios deberá construir sus propias instalaciones. Así de claro, en estas fases no hay nada de eso. Es decir, era muy categórica la fase anterior. Entonces hemos visto ahí qué razones tenemos para sostener que Bodega Surponiente no era obligatorio y que nos vimos forzados a prefinanciar su construcción. Ahora quiero referirme al contexto de las actuaciones de Nuevo Pudahuel porque me parece muy interesante. ¿Qué hicimos para que no parezca como que hemos sido negligentes o dejados hasta junio del 2016 cuando presentamos el proyecto Bodega Surponiente como una forma de salvar la situación que se adecuara al plan maestro? En abril del 2015 nos adjudicamos el contrato, se lo publicamos en el decreto de adjudicación. ¿Y a qué nos dedicamos? Uno, a elaborar antecedentes, a entregar garantías, seguros, a capacitar al personal para preparar la puesta en servicio provisoria de las instalaciones existentes, que era la PCP-1, que fue a las 0 horas del 1 de octubre del 2015. Y segundo, a elaborar, como le había dicho antes, el proyecto de ingeniería de detalle que fue entregado el 15 de febrero del 2016. ¿De qué nos acusa el MOP? El MOP nos acusa de no haber realizado gestiones para asignar las áreas de Bodega Surponiente. Quiero hacerme cargo. Ya vimos que en Bodega Surponiente tenemos 18 prestadores de servicio, 2 de carga doméstica, 15 de plataforma y la empresa de Correos de Chile. Empresa del Estado, cuyo propietario es un 100% del fisco, según el CEP, y ocupa un 14% de las áreas arrendables en Bodega Surponiente, junto a Aduana y el SAC. Por tanto, aquí no estamos hablando de un actor menor, poco relevante. Me parece que es relevante no solo en cuanto a que era una empresa del Estado, por tanto el fisco el que está ahí, sino también porque el mismo Correos de Chile ha dicho que su propia ley orgánica le otorga la misión por el Estado de Chile de prestar el servicio postal universal. Por tanto, este es Correos de Chile. Y lo que podemos decir es que su reubicación no estaba considerada en el plan maestro. Hubo múltiples reuniones con Correos. ¿Y qué le fuimos diciendo a Correos? Para ver si hemos actuado de una forma muy inconsistente. ¿Qué le dijimos a Correos? Le dijimos, mire, ¿sabe qué? Nuevo Pudahuel pondrá a disposición de Correos de Chile el terreno oriazo necesario en la zona surponiente del aeropuerto del área de concesión para que pueda realizar la construcción de una bodega y de las demás infraestructuras que estime necesaria. Esta fue una carta efectuada el 8 de marzo del 2016, a los pocos días de haber entregado el proyecto de ingeniería de detalle. ¿Qué nos dice Correos? El gerente general de Correos, en un oficio, el oficio 11. En el párrafo cuarto, y aquí me permití
transcribirlo completamente porque parece muy relevante. Lo que primero dice, mire, sabe que entendemos que tuvimos una reunión con usted el 30 de diciembre del 2015. Somos nosotros los que no hemos hecho gestiones con los prestadores de servicios. El 30 de diciembre de 2015 estábamos reunidos con Correo, reconocido por Correos de Chile, no es que lo hayamos dicho nosotros. Entonces aquí se nos comunica la posibilidad, dice Correos de Chile, de poner a disposición nuestra un terreno oriazo en la zona sur poniente del área de concesión. Eso nos dice Correo. Pero ¿qué nos dice después? Dice, mira, ¿sabe qué? Ofrecimiento cuya subtención resulta excesivamente onerosa para la empresa, pues se involucra gastos en la construcción de una bodega y demás infraestructuras necesarias para su operación, que en atención a su situación jurídica y económica, de la empresa Correos de Chile, entendemos, y la del país, es decir, ya no solo de una empresa del fisco, sino además se arroga la representación del país, dice, resulta de difícil realización, es decir, no quiere hacer la inversión. Y después nos agrega que esta circunstancia se agrava aún más si con nuestra calidad de empresa pública necesitamos eventualmente autorizaciones del Ministerio de Hacienda y de Desarrollo Social para efectuar esta inversión. Es decir, teníamos que sacarle para hacer esa inversión tenía que sacarle rentabilidad social al proyecto en el Ministerio de Desarrollo Social y después ir a pedirle plata a Hacienda. Ese es el escenario en que se encontraba Nuevo Pudahuel el 14 de marzo del 2016 cuando recibe este escrito, este oficio de Correos de Chile, empresa pública integrante del fisco. En el párrafo quinto, no contento con decir que le parece lo de la inversión, dice, mire, sabe que usted no me diga que tengo que construir esto lo tiene que hacer usted. Usted tiene que dar cumplimiento al 1.10.931 letra J de las VALI, que es donde decíamos que había una facultad del concesionario de construir o no terminales de carga. Pero aquí lo que entiende el fisco, ahora por el lado de Correos de Chile, mire, dice, ¿sabe qué? Esto lo tiene que construir usted. ¿Por qué? Porque esto es un trato económico gravoso y abusivo y desproporcionado. Eso es lo que nos dice, y de hecho al final de la carta dice, lo emplazo, y usa la palabra emplazamiento, Nuevo Pudahuel, a cumplir las condiciones establecidas en las bases. Esto solicita que construya las instalaciones de Correos de Chile. Este era el contexto en que se encontraba Nuevo Pudahuel en marzo del 2016, por lo que es obligada a explorar la posibilidad de desarrollar una ingeniería, por supuesto para someterla a la aprobación del inspector fiscal, haciendo expresa reserva de que su construcción no estaba dentro del alcance y que por tanto eso no significaba ningún compromiso para la concesionaria. Eso hace una empresa seria y responsable. Entiende que ante este contexto en que estaba, no iba, es decir, aquí había dos formas de verlo, vamos a ponerlo en blanco y negro. O tú trancabas ahí la pelota, decir, mire, sabe que aquí pueden haber causas donde yo, en los espigones D y F, no sea capaz de que se trasladen estos prestadores de servicio a Bodega Sur Poniente, por tanto voy a tener, yo concesionario, voy a tener retrasos en la construcción de los espigones D y F por causas del fisco. Por uno, porque el plan maestro tenía una serie de inconsistencias y restricciones. Dos, porque una empresa Correos del Chile se negaba a construir o iba a dilatar su relocalización. Entonces aquí, efectivamente, hay dos formas de verlo. O uno tranca la pelota y dice, mire, sabe que mientras no me resuelvan esto, yo no construyo, yo no hago nada. O una empresa seria y responsable entiende que una inversión de 260.000 unidades de fomento la prefinancia con las reservas del caso para que después reclamarla, pero no detiene una inversión de 15 millones de UF. Eso hace una empresa seria y responsable, y eso es lo que hizo Nuevo Pudahuel. En el siguiente acápite, ¿por qué entendemos que aquí esto cumple como obra adicional? Aquí voy a pasar, estas son las cosas de los abogados que tendemos a dar lata, así que voy a dar las menos latas posibles. Pero están bastante desarrolladas en nuestra presentación. Esto es una inversión no contemplada originalmente en el contrato que ha sido necesaria para el funcionamiento operativo del aeropuerto. Necesaria. Necesaria es lo que dijo el MOP, también lo dice en su escrito. Al final de su escrito dice, mire, ¿sabe qué? Esto es una inversión necesaria. Si es una inversión necesaria, es una inversión indispensable. Y si es indispensable, ¿por qué no la hizo obligatoria aquí? Pregunta.
Artículo 19 y 20 de la Ley de Concesiones, interés público. Si el MOP declara en un escrito que esta es una inversión necesaria, interés de público había de sobra. Principios de buena fe, equilibrio económico, enriquecimiento sin causa, que lo hemos establecido, la jurisprudencia de la Contraloría. Aquí es muy relevante, la Contraloría ha dicho, mire, sabe que para que en un contrato a suma alzada proceda el reconocimiento de una obra adicional, se tienen que dar dos condiciones. Una, que el privado no la haya podido prever al momento de presentar la oferta, caso de Nuevo Pudahuel, y que haya sido necesaria para el contrato. Segunda situación. Su construcción beneficia al Estado, es de utilidad para el Estado, vamos a ver unas láminas más adelante, y porque además esta infraestructura queda a dominio fiscal, a extinguirse el contrato, y le hablaba de que esto también implicaba evitar un conflicto con el Estado por la construcción de los espigones de IF porque estaba en la ruta crítica. Vamos al reclamo económico, que son las últimas tres transparencias. No sé si me voy con el tiempo, yo creo que sí. ¿Qué estamos cobrando hoy día? Nosotros, las tarifas publicadas en la página web y la que salió en el Mercurio hace poco, que hicimos una publicación del extracto, ¿qué está cobrando? Está cobrando las tarifas que está autorizado a cobrar, es decir, hoy día se factura a los prestadores de servicio por terreno construido, 0,80 UF por metro cuadrado, y se factura a los prestadores de servicio área pavimentada o losa, según las tarifas vigentes. Nosotros explicamos, y seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, de que nosotros, como sostenemos que esta es una obra adicional, entendemos que el delta entre lo que teníamos derecho a cobrar por el contrato original, que era la tarifa por terreno eriazo, el delta que hay entre esa tarifa y el terreno construido, la estamos depositando en una cuenta reserva de disposición del MOP porque no tenemos que ser coherentes. No puede ser que por una parte digamos, sabe que págueme la inversión y por la otra me beneficie con los mayores ingresos que tiene esto. Y en el siguiente gráfico, espero explicarlo bien, vamos un poquito a hablar de cuál es esta cuenta reserva dedicada a disposición del MOP. Aquí uno puede ver en este gráfico que aparece como en naranjo, al lado izquierdo la barra de las tarifas por terreno eriazo, y en naranjo serían los ingresos de Nuevo Pudahuel y en gris los ingresos de la DGAC. En la barra de la derecha, el escenario actual, cuando estábamos cobrando tarifa por terreno construido y área pavimentada o losa, donde en naranjo aparece lo que factura Nuevo Pudahuel y en gris lo que lleva la DGAC. Entonces, ustedes podrán ver lo que la DGAC está llevando en estos dos casos. Y entonces, lo que nosotros estamos percibiendo son lo que está en naranjo, que es igual a lo que íbamos a recibir en el contrato original, y lo que está en rojo, en ese cuadrado rojo, es lo que estamos depositando como excedente, ese es el excedente que estamos depositando en esta cuenta reserva después de realizada la compartición de ingresos con el Estado. Y esta cuenta reserva genera intereses y solo se realizan abonos y no se realiza ningún retiro, y así se lo expresamos en noviembre del año pasado al inspector fiscal, que esta cuenta ya está a disposición de él. No, en la siguiente lámina, quedan muy pocas, nos quisimos hacer cargo de una afirmación del MOP de que entendía que con este delta, que es el que veíamos en ese cuadradito en el anterior, este delta era rentable para la concesionaria y pagaba la inversión de Bodega Surponiente. Cosa que es, según nuestro modelo, no ajustada a la realidad. ¿Qué hicimos? Una modelación básica. Dijimos, ok, se hizo la inversión de Bodega Surponiente el año 2017, se proyectaron los ingresos de 2018 al 2035, que es el término de la concesión, se puso una tasa de actualización del 5.13, que es la misma tasa que usamos para los reclamos de los costos de conservación y mantención de Bodega Surponiente, y simulamos tasas de ocupación. Simularon más bien los expertos de Nuevo Pudahuel y nos explicaron a los abogados cómo era. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos en el año 2035? ¿Qué tenemos? Entonces, hoy día tenemos una ocupación del 80% en Bodega Surponiente, para datos. Entonces, con un 90% de ocupación de Bodega Surponiente, los dineros de la cuenta reserva solo cubren el 74% de la inversión y de los costos de mantención y conservación. Por tanto, nada más alejado de realidad de que cobrando tarifa por terreno construido se paga la inversión de Bodega Surponiente. Eso no es cierto. Y aquí mostramos en esa tablita
que en el caso si tuviéramos una ocupación promedio de 100%, llegaríamos al 82%. Si tuviéramos al 80%, que hoy día es el promedio actual, llegaríamos al 65%. Y por supuesto verán la varianza y la sensibilidad que tiene ese modelo cuando la ocupación baja. Pero no solo eso respecto de que si ese delta cubre la inversión de Bodega Sur Poniente, sino cuáles son los ingresos del Estado por esto. Los ingresos del Estado aumentan en un 129% respecto al escenario base. Entonces, no pueden decirme que aquí no se afecta la competitividad del contrato de concesión, que hay un enriquecimiento de causa y hay un desequilibrio económico del contrato de concesión. Por último, y después terminamos con la conclusión, en esta tabla se presentan los mayores costos que está reclamando Nuevo Pudahuel, donde hay 3 tipos de costos: los de ingeniería, que está el anteproyecto y el proyecto de ingeniería definitiva, la construcción, que fue licitada a un privado que la construyó, la inspección, la obra adicional y los ajustes, y los costos de conservación y mantención de fachada y estructura y de zona de pavimento. Y eso da un total de 280.783 unidades de fomento. Cada uno de estos montos ha sido entregado al panel y ha sido suficientemente respaldado. Sí, estoy terminando, presidente. Peticiones concretas, esto ya voy a repetir lo que pusimos en nuestro escrito. Primero, que se reconozca que las obras del proyecto Bodega Sur Poniente son una obra extraordinaria y adicional que debe ser debidamente compensada, que se compense y que el MOP deba pagar a Nuevo Pudahuel la cantidad de 280.783,13, que se paguen con su valor actualizado y que se reconozca que este delta que está depositada en la cuenta de reserva a disposición del MOP que pertenezca al Ministerio de Obras Públicas. Y con eso damos por terminada nuestra exposición, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder a las preguntas de los panelistas. Teodoro Vygotsky. Muchas gracias, señor Facuse, por su presentación. Algunas preguntas menores. En la evaluación económica que hizo de la inversión, plazo, tasa de descuento y flujo de canon, ¿contempló valor residual? Cuando termina la concesión, esta es una inversión que proporcionalmente con la vida útil es comprada, pagada por el fisco. No pasa a beneficio fiscal según la ley de concesiones. Okay. Por eso no hay nada. No hay valor de recompra. Eso. Pasa por el perfecto. artículo 15 de la ley de concesiones, estipula que eso pasa a dominio fiscal y es consistente con el reglamento de tasa de derecho aeronáutico de la GAC. Perfecto. En la fase 7 que usted comentó al inicio, señala en plural sus correspondientes concesionarios. ¿Está hablando de los arrendatarios? Exactamente, de los prestadores de servicios estoy hablando. Ok, usted lo llama concesionarios, pero sí, son arrendatarios. Exactamente. Ya. ¿Qué fue lo que no pudieron prever ustedes? Porque en algún momento dijo, sí, por supuesto, no fue posible prever. Nosotros no previmos, no estaba previsto dentro de la concesionaria ni en el modelo de negocio, ni en las bases, invertir 10 millones de dólares en Bodega Sur Poniente. Es decir, preferimos que esos 10 millones de dólares estén invertidos en las obras del proyecto, que estén invertidos en una infraestructura que no era obligatoria a nosotros. Eso es lo que no estaba previsto. Ahora, de su presentación me formé la idea de que era necesario construirla por factores de liberar los espigones, por temas necesarios por la capacidad o la incapacidad de coordinar a los 18 arrendatarios, como bien lo señala usted con correo. Entonces, eso fue lo que no previó, que necesitaba para cumplir la ruta crítica de cumplimiento del contrato, más la complejidad de coordinar a 18 arrendatarios, que iba a tener que ser construida la Bodega Sur antes de lo que tenía previsto.
No, le diría que más bien lo que hicimos nosotros es que entendíamos que los prestadores de servicios debían relocalizarse y que nosotros ahí no teníamos nada que decir. Es decir, era parte de las obligaciones, no de Nuevo Pudahuel, que los prestadores de servicios se relocalizaran. Y en el caso Correo de Chile es más patente aún. Es decir, él debería ser relocalizado. Le mandamos una carta, le dijimos, ¿sabe qué? Relocalice. Y no hizo nada. Sí, señor Facuse, supongamos que no se relocaliza ninguno de los 18. ¿Sí? ¿De qué manera había afectado a la ruta crítica establecida en el contrato de construcción y operación? Sí, no ¿Lo sé. habría afectado o no lo ha afectado? Absolutamente. Cuando es ruta crítica, nosotros sostenemos que no se hubieran podido construir los espigones de IF. ¿Por qué causa? Por causa imputable al fisco. Ok, déjeme parafrasearlo de nuevo. Sí, por supuesto. Usted dice de que era necesario que se trasladaran a algún lugar los arrendatarios potenciales. ¿Por qué? Porque era ruta crítica para el cumplimiento del contrato. Los plazos entregados para esa coordinación y despeje de los arrendatarios era insuficiente para el cumplimiento del contrato, pero nada los obligaba a los potenciales arrendatarios a irse a su bodega. Es que la bodega sur poniente no estaba construida. Claro, pero era necesario construir para liberar la zona Más y bien, atender los espigones EIF. Sí, lo que era necesario para Nuevo Pudahuel es que se liberaran las zonas de IF para poder construir su obra. Eso era lo necesario para Nuevo Pudahuel. Ahora, si había obligación de Nuevo Pudahuel de hacerlo, no lo hacía. No, pero si no se hubiese Sí. si no se hubiese construido la bodega, ¿era posible liberar para construir los espigones? Es decir, la única forma de que esto se lograra es que por eso tuvimos que financiar, porque sin la bodega no hubiera pasado esto. Ya, y eso fue lo que no previeron. No, eso es lo que no estaba dentro de nuestras obligaciones. Está bien, no estaba dentro de las obligaciones, al no preverlo, que se generaba una inconsistencia. Es que se manifiesta de esta forma. Voy a Correos de Chile, que me parece que es un ejemplo muy simbólico. Sí. Yo no tenía previsto que Correos de Chile, primero que Correos de Chile se fuera a Bodega Surponiente, uno, no tenía cómo preverlo. Dos, que Correos de Chile, como empresa del Estado, representante del fisco, se negara a trasladarse y más bien exigiera que fuera la concesionaria la que hiciera el traslado y construyera Bodega Surponiente. Ese es el escenario. Aquí, en la ley de concesiones, y lo pusimos en nuestro escrito, el artículo 22, número 3 de la ley de concesiones dice, mire, ¿sabe qué? Cuando el retraso en los plazos totales o parciales fuera imputable al fisco, el concesionario goza de una compensación y un plazo de suspensión adicional. Ese es el derecho que tiene el concesionario. Y aquí iba a pasar eso. Okay. Ese es el conflicto que evitamos. Me queda claro el punto. Muy bien. El fisco... Sí. Perdón, sí. ¿El fisco ha retirado fondos de la cuenta de reserva? No, porque esa cuenta de reserva yo creo que no, porque esa cuenta de reserva empezó a operar Bodega Surponiente a fines de diciembre, por tanto empezamos a facturar a principios de enero. Perfecto. Además, déjeme hacer, sí, me parece muy bien lo que me dice mi compañero. Yo no tenía obligación de trasladar los contratos de los espigones de IF vencían el 2017, para ponerlo así de claro. Lo que hubiera pasado es que nadie se hubiera trasladado, porque los contratos vencían y los prestadores de servicios hubieran tenido que dejar el aeropuerto. No tenía obligación yo de recontratarlos ni de relocalizarlos. Okay. Y la última pregunta, cuando usted calcula el porcentaje de recupero de la inversión con la tasa de descuento, está pidiendo la compensación por todo el monto de la inversión. ¿Y no sería suficiente con el diferencial? Aquella parte que no está siendo cubierta por el valor presente a la tasa de descuento en los años con los ingresos de arriendo. Sí. Efectivamente uno podría tener esa primera intuición. Muchas gracias. pero es una intuición donde el riesgo está en el concesionario. Y como nosotros sostenemos que esta es una obra adicional, no puede estar ese riesgo, porque si la ocupación baja del 50%, nuestro diferencial con el 82% cuando hay 100% de ocupación no es un 18% el gap, es un 51% el gap. Entonces,
Lo que no puede pasar, sí, si sería poco el dinero que faltaría en esa lógica para que se compensara la inversión, que podría ponerlo la GAC, incluso con esta cuenta de reserva. Pero el riesgo de finalmente obtener ese monto no está en el concesionario. Está Por bien, tanto, pero usó una tasa de descuento de infinito. ¿No será mucho esa tasa de descuento al decir de que el riesgo es alto, de que los arrendatarios no le paguen o no haya arrendatarios? Es que si esto no es obligatorio para mí, yo tengo que cubrirme que me paguen mi inversión. Al final, esta forma que aparece en esa tabla, uno podría asociarla a como sería un mecanismo de compensación, pero es un mecanismo de compensación. Pero antes de eso, yo tengo ganado mi derecho a que me reconozca la inversión. Por tanto, si al final, voy al 2035, esa plata no alcanzó a compensar y efectivamente algunos aportes de la GAC no alcanzaron a compensar, al último día, si hay un saldo a favor mío, me lo tienen que pagar. Eso es Mi última pregunta, Presidenta. ¿Usted puede, o sea, Nueva Pudahuel, puede concesionar en este momento esa obra con los 80% de contratos vigentes? ¿Usted la puede licitar para que haya inversionistas de bonos que quisieran entrar? Eso le dijimos en noviembre del 2016, eso le dijimos al MOP, esa es nuestra propuesta al MOP. Mire, le dijimos, ¿sabe qué? Lo que podemos hacer es que entre un tercero que administre Bodega Surponiente y era la forma de financiar no directamente, y él pague pague a la concesionaria esta inversión y la administre por un cierto plazo. Y eso era acordar las condiciones con el MOP. Silencio del MOP. No hemos tenido respuesta todavía. A esa alternativa no hemos tenido respuesta. Ok, muchísimas De gracias. nada. Voy a continuar yo con las preguntas. Para retomar un poco el mismo punto que ha estado viendo Teodoro, aquí existe, por una parte, la obligación de construir, en términos generales, y en este caso, de acuerdo a lo que sostiene la concesionaria, no tenían la obligación de construir estas instalaciones, pero por otra parte existe la obligación en relación a los servicios que tiene la concesionaria. Tiene una obligación de construcción y obligación de prestar los servicios en determinados niveles y con determinados estándares técnicos. Y esa es una obligación general de la concesionaria que abarca todos los servicios obligatorios del contrato de concesión. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Con matices, Presidenta. Muy bien, vamos a seguir. Pero si quiere le respondo como Sí. quiera usted, No, termina la no, pregunta voy a y seguir, después le porque contesto. ese lo establece un artículo expresamente. Sí, Entonces el 1772 lo establece expresamente, por lo tanto es una obligación objetiva del contrato de concesión. Y a mí lo que me cabe la duda, y quiero ahondar un poco más si es posible, es pensar que ustedes al evaluar su oferta técnica, estudiar las bases y el proyecto, no se dieron cuenta de este riesgo que implica, porque si bien no es una construcción obligatoria la instalación de la bodega surponiente, está cubierta o forma parte de las obligaciones de prestación de servicios con determinados niveles y estándares técnicos, que es una obligación general para la concesión. Entonces, el no construirla implica para la concesionaria, no solo se puede ver, como lo han planteado, como una medida diligente, pero también implica la no construcción un riesgo porque no estaría cumpliendo esa obligación expresamente establecida en las bases. Y ese es un punto que es bien relevante en este sentido, porque ahí implica un incumplimiento por parte de la concesionaria también, ¿no? Me imagino que así se vio también. Sí. Y en ese mismo, sí. Disculpe. Y en ese mismo sentido también había otra obligación de la sociedad concesionaria, que está establecida en el artículo 274-18 de las bases, que tiene relación con la remoción, desarme y demolición de obras existentes,
que señala que ninguna edificación podrá ser removida antes de ejecutar las obras de reemplazo que permitan la continuidad del servicio. Lo cito no porque aquí sea el objeto principal una obligación de construcción, sino que toma esta obligación general que alude a la prestación del servicio y dice que no se puede ejecutar un cambio o remover mientras no se hayan efectuado las obras de reemplazo que permitan la continuidad del servicio. Entonces quisiera, por favor, que ustedes me expliquen en ese sentido cómo hubieran enfrentado esta situación o cómo vieron, si no hubieran, qué alternativa tenían en función de estas dos obligaciones. ¿Podían no construir y exponerse al incumplimiento de una obligación fundamental del contrato, que es cumplir con los niveles de servicio? A ver, vamos a ver cómo lo vamos expresando. Por el lado de las obras no había obligación de construirlos y llama la atención la postura del Ministerio de que en el fondo lo que nos están diciendo es que subrepticiamente o de forma solapada a través de ciertas normas de los servicios se está obligando a la concesionaria a construir obras. Eso no parece serio, digamos, porque sería más fácil que o en las bases o en las circulares lo hubiera dicho claramente. Mire, ¿sabe qué? Aquí está esto y usted se tiene que construir esto y por tanto no a través de los servicios ni de la interpretación de las VALI se saque esa conclusión. Segundo, ¿de qué estamos hablando de continuación del servicio? Ahora vamos a adelantar un poco a lo que tenía pensado en la exposición final, pero aprovecho su pregunta. ¿Qué es la continuidad de la prestación del servicio en este caso? Primera cosa, en plataforma y en carga, la concesionaria no presta servicio, porque tiene prohibición expresa. Entonces, ¿a qué está obligada la concesionaria? ¿Qué es lo que tiene que garantizar como continuidad de prestación del servicio? ¿Qué tenía que hacer? Las VALI no decían que había que mantener todos los servicios, los 18 servicios. No lo decía por dos razones. Uno, si uno va al 1.10.931 letra J o al 1.10.9.1 letra C, carga y plataforma, ahí dice cuál es el mínimo, porque esto como que tenemos una continuidad del servicio y se saca el artículo 23 de la ley de concesiones de una forma con mucho más efectista que efectivo. Hay que ir a las normas de las VALI. Las VALI, ¿qué decían respecto a los servicios en carga y plataforma? Decían que había que tener al menos 3 prestadores de servicio. No decían que había que tener, en el caso de plataforma, 15. No decía, mire, sabe que los 15 que están allá, pásenlos para acá y manténgalo. No lo dice. Más bien dicen en la norma específica de las bases de plataforma, dice, mire, ¿sabe qué? El mínimo de operadores de servicio en carga y en plataforma son 3. Y no contenta con eso, dice una cosa más. Dice, mire, ¿sabe qué? Puede que no tenga 3 usted. Lo dice. Mire, ¿sabe qué? Algunas veces el concesionario puede no tener 3 prestadores de servicio. ¿Y cómo lo soluciona? Mire, justifíquemelo porque si puede tener 2. O 1 o 0. ¿Qué dicen las VALI? Que si se justifica y el DGOP lo aprueba, se acepta tener menos prestadores de servicio. Por tanto, ya no estamos hablando de una continuidad del servicio, los mismos servicios antes, los mismos servicios después. Y segundo, dice que si el MOP rechaza la justificación de la concesionaria, el MOP licita la obra. El MOP licita, es decir, el garante de la obligación es el MOP. Él es el que tiene que licitar. Y que o va a licitar y va a decir, mira, ¿sabe qué? Voy a licitar, pero el construye usted. Eso no es así. Entonces, y en tercer lugar, el tema de los vencimientos de los contratos. Si los contratos vencían el año pasado, ¿qué obligación tenía yo si tenía que tener menos 3? Es decir, yo podría haber pasado en plataforma de 15 a 3 operadores. ¿Y qué logramos con esto? Lograr que al menos el nivel es decir, las prestaciones que se estaban prestando en el aeropuerto se mantuvieran por una inversión que hicimos nosotros que no nos correspondía. Eso. ¿Y evaluaron en algún momento el trasladar en forma transitoria a los prestadores de estos servicios 3, 18, 15, los que fueran, a instalaciones transitorias que las bases lo permiten, ¿no? Sí, las bases lo permiten, pero las bases lo permiten, pero no hay espacio para hacerlo. No hay lugar. La zona de carga era esta. Sí, bueno.
Quisiera preguntarle un par de cosas más también. ¿Alguna de las consultas de las circulares aclaratorias en relación a este punto en discusión fue hecha por la licitante adjudicataria? Es decir, por ustedes. Bueno, en la información adicional Ok. les voy a pedir que lo agreguemos, por favor. Sí, y además le planteo que las cartas de correos que las pusimos aquí van a estar dentro del escrito de observaciones finales, van a venir adjuntadas. Perfecto. Y por último, compartió la respuesta que dio Correos de Chile con el MOP. ¿Se planteó la situación al MOP? ¿Hubo una conversación a ese respecto con ellos? Es decir, el MOP tenía claro que Correos de Chile no sabía dónde ponerlo. Porque estaba, inicialmente, Correos de Chile se supone que iba a Bodega Norte, que es justo al otro, en el lado sur del aeropuerto, justo al otro lado. Pero por razones contractuales con el contrato con SSL no se pudo cambiar ahí. Y el plan maestro no decía que Correos de Chile se iba a Bodega Norte. Sí, lo que pasa es que ahí entramos, eso fue en marzo, por eso, para dar el contexto, ahí nos obligamos a prefinanciar, dijimos, ok, vámonos al MOP, presentemos un proyecto alternativo que permita salvar esta situación, evitar el conflicto y presentamos nuestra propuesta haciendo la reserva. Y de ahí el MOP no dijo, aparte de aprobar, no dijo nada más. Muy bien, muchas gracias. Roberto Ñeren. Buenos días a todos. Yo quería hacer una pregunta en relación al manejo de todo este proceso de esta construcción adicional que aparece como un proyecto independiente, fuera del contrato, haciendo explícita mención a la diligencia y la iniciativa de la sociedad concesionaria de tratar de mantener el contrato en funcionamiento, que eso es valioso. Sin embargo, todo este procedimiento que implementó Nueva Pudahuel está absolutamente fuera del contrato, en mi opinión. Primero porque está bien, se toma la iniciativa, ¿no es cierto?, de hacer una obra que no es barata, sin la anuencia del mandante, solo con el objeto, ¿no es cierto?, de dar continuidad a una situación que se produjo de hecho durante el proceso de construcción y de operación, supongo. Y además se menciona que la Contraloría dice que para modificar un contrato de suma alzada tiene que haber dos condiciones, una que no se haya podido prever y otra es que sea necesario para el desarrollo del contrato. Yo no sé si eso es vinculante o eso es una mera intención o es un dictamen, pero eso no está en la ley de concesiones, no es la forma de modificar un contrato de suma alzada. Entonces quisiera que me explicaran un poco eso, digamos. Y para modificar este contrato, ¿no es cierto?, había que haber hecho un convenio complementario. La única forma de hacerlo era esa, no había otra. Sin embargo, parece que el Ministerio de Obras Públicas no contestó. Y tomamos la decisión de hacer algo que es como una entelequia, ¿no es cierto?, lateral, una especie de tumor al lado del contrato, donde no solo construimos y gastamos plata, que hoy venimos a poner arriba de la mesa que tenemos que cobrar, sino que además definimos la forma como se reparten los ingresos de los arriendos de esa bodega, que entiendo que eso tampoco está en el contrato. Entonces, todo esto me suena como que unilateralmente una de las partes modifica el contrato, no solo en la inversión, sino que también en los ingresos. Empieza a repartir los ingresos, hace una cuenta paralela, y no sé qué está pensando la otra parte al respecto. Entonces, me gustaría que me explicaran eso. De acuerdo. A ver, del tema de la Contraloría, más bien usamos, ese es un dictamen de Contraloría
para otro caso, no para este caso particular, pero que puede ser un buen antecedente, no es vinculante, pero un antecedente relevante de cómo piensa la Contraloría de cuándo se puede reconocer una obra extraordinaria en un contrato a suma alzada. Segundo, acompañamos también otro dictamen de la Contraloría muy útil, que es que a propósito de hubo alguna catástrofe en el año 2010, se tuvieron que hacer en Maipú, una empresa hizo una obra para ayudar a salvar la situación. Y la municipalidad de Maipú dijo, mire, ¿sabe qué? Yo no la contraté, yo nunca le dije nada, pero me está reclamando plata. ¿Y qué dijo la Contraloría? Mire, ¿sabe qué? Si esto fue útil para el municipio y para la comunidad, pague. Eso como en términos de obra. Aquí pasó algo similar. En el tema de la cuenta reserva, nosotros no estamos, a ver, primera cosa, no estamos modificando el contrato. Lo que hicimos fue presentar un proyecto que se adecuaba al plan maestro. Aquí, el plan maestro decía que había que tener una estructura continua. No hay que perderse en eso. No decía que cada prestador de servicio hacía su propio recinto, que es lo habitual. Aquí no, exigía que fuera continuo. Por tanto, uno entendía que todos los señores que tenían que estar ahí tenían que hacerlo. Segundo, esto no lo hicimos, ustedes ven las dimensiones de la obra, esto no lo hicimos al lado del MOP, le presentamos un proyecto al MOP, el MOP en junio nos dice, oiga, en un oficio, el oficio 807, nos dice, ¿cuándo van a estar disponibles, que lo pusimos en nuestro escrito, cuándo van a estar disponibles las áreas de carga para los prestadores de servicios? Nosotros le dijimos, mire, ¿sabe qué? Ya están disponibles en calidad de terreno Oriazo, se lo dijimos al MOP, pero le vamos a presentar una alternativa que se adecúa al plan maestro. Y esa es la alternativa que prestamos. Ahora, que nos digan que hemos modificado unilateralmente el contrato, creo que no, porque, uno, estamos construyendo algo que nos vimos forzados a hacer, pero que contó con la anuencia del MOP, aprobó el proyecto sin condiciones, lo fiscalizó las habilitaciones, eso. Y de lo de la cuenta de la reserva y los recursos tampoco hemos hecho nada. Sí, lo que hicimos fue declarar que estos ingresos, si bien no lo estamos, es decir, están del lado de la concesionaria, no lo hemos pasado al MOP porque los recibimos nosotros. Lo que hacemos es que teóricamente los ponemos en una cuenta reserva para decir que no nos queremos beneficiar de esos ingresos porque esos son ingresos adicionales que no teníamos contemplados. Nosotros solo íbamos a recibir ingresos por terreno Oriazo. Más bien, eso es el objetivo. Y le dijimos en noviembre del año pasado al MOP, mire, vamos a armar una cuenta reserva de estas condiciones y no hemos tenido tampoco respuesta al MOP. Esto no se construyó en un día ni en otro, sino se construyó en harto tiempo y el MOP mirando todo esto. No es que estuviera a escondidas del MOP. Posible salida. Sí, el problema que yo tengo es que todo eso que ustedes inventaron está fuera del contrato, entonces no sé cómo el MOP puede contestar sobre un ingreso que nunca estuvo contemplado porque partamos de la base que ustedes dijeron nunca vamos a construir la bodega. Si no se construye la bodega, tampoco puedo cobrar los ingresos que están contemplados ahí de los 0,85, no sé cuánto era, por metro cuadrado. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no dejó el sitio de Oriazo nomás, urbanizado, que era lo que permitían las bases? ¿Por qué excederse en hacer una obra que ahora tengo que cobrar? Y que bueno, habrá que decidir si se cobra o no se cobra, si se paga o no se paga. Pero es una forma, en mi opinión, un poco violenta de administrar un contrato. Hecha la salvedad de que, vuelvo a decir, al lado de la iniciativa, el servicio que ustedes están proporcionando, me parece muy bien. Pero eso en un contexto privado, en un contexto público-privado, donde sabemos que no se puede obligar de repente al mandante, ¿no es cierto?, a pagar lo que a mí se me ocurra, por muy diligente que sea. Hay que tomar las decisiones de otra manera y someterse a la ley de concesiones. Esa es un poco mi preocupación. Sí. A ver, como primera aclaración, nosotros no estamos cobrando tarifas que no estén autorizadas. Hoy día uno puede cobrar, hay 3 tipos de tarifas en la plataforma y en carga. Tarifa por terreno Oriazo urbanizado, tarifa por losa y tarifa por terreno construido. Y no podríamos cobrar tarifa por terreno Oriazo cuando hay un terreno construido, porque si no, ahí sí que estaríamos atentando contra las VALI.
Es decir, nosotros estamos cobrando las tarifas que autoriza las Vale. Y en el segundo punto que usted planteaba, creo que fuimos serios y responsables, tal vez un poco ingenuos, pero serios y responsables. Porque, le insisto, la otra forma era trancar la pelota. Decir, mire, ¿sabe qué? Aquí hay una empresa del Estado, como Correos de Chile, que es el Fisco de Chile, y el artículo 22, número 3, sacamos los abogados y decimos, mire, ¿sabe qué? Este va a ser un retraso imputable al fisco, así que yo me paro. Y mientras no me resuelva el tema de los espigones de IF, no muevo ni una máquina. No nos pareció que 250.000 unidades de fomento pararan 15 millones de unidades de fomento y que entendíamos que la forma en que lo habíamos hecho con la expresa reserva y que el MOP no dice nada, entendíamos que teníamos nuestro derecho a reclamar. Porque me voy a poner desde el lado del MOP. ¿Por qué el MOP, cuando nos aprobó el proyecto, no nos dijo, mire, sabe que súper bien su iniciativa, muy proactivo, pero esta era obligación suya por el lado de los servicios? Esta teoría, esta forma de abordar las cosas no está en ninguna parte. El MOP debería haber dicho, mire, sabe que o esto lo está haciendo de mutuo propio, o esto lo está haciendo porque está obligado a prestar los servicios. Nada de eso ocurrió. Entonces, hay que darnos un poquito de fe en que hemos actuado de buena fe en esto, hemos entendido que teníamos un conflicto con el MOP, que en algún momento íbamos a tener que recurrir, si no lo arreglábamos, a los mecanismos de solución de controversia, y aquí estamos. Sí, la segunda pregunta que tengo es relativo justamente a las tarifas, porque si un servicio se presta con tarifa, justamente se da una prestación para una contraprestación. Entonces, si yo tengo que urbanizar un sitio Eriazo, ¿no es cierto?, y tiene una cierta tarifa, es porque esa tarifa va a pagar la urbanización del sitio Eriazo. Si la construcción de la bodega tiene otra tarifa, es porque esa tarifa va a pagar la inversión en la bodega. Entonces, me parece a mí que yo tendría que hacer una especie de balance entre los ingresos y los gastos y la inversión y decir, bueno, lo que yo voy a cobrar aquí es la diferencia de lo que... A ver, como yo no tenía que construir la bodega, esa es la primera parte, ¿no es cierto? Porque si la hubiera ofrecido construir, no tendría nada que alegar. Tendría que haber construido la bodega y asumir la tarifa con la que me están pagando, de o no de el proyecto, ¿no es cierto? Redite o no redite la tarifa. Así habría sido. Pero en este caso, como tenemos un apéndice que salió del contrato para el lado, lo que habría que hacer acá es acordar de alguna manera cómo se redita esa inversión. Pero cobrar la inversión y además cobrar la tarifa, me parece que habría que hacer un balance al respecto. Perdón. Yo, disculpe, ¿puedo usar de nuevo este gráfico? Tal vez no me expresé bien. Aquí están los dos escenarios. El lado izquierdo, el terreno Eriazo, que era mi situación original. Yo iba a cobrar solo terreno Eriazo, era mi derecho ya adquirido, porque yo iba a urbanizar, era parte de mis condiciones y por tanto iba a tener tarifa por terreno Eriazo. Y ahí iba a compartir con el Estado el 23 y el 77%. En el lado derecho, aquí, esos son los ingresos de la DGAC. Aquí es donde se ve en ese cuadrado rojo, que está en naranjo antes. Por tanto, si bien, sí, ese es mi 23%, del 100% que recibo por tarifa de terreno construido, ese es mi 23%, porque acuérdense que comparto 77 y me quedo yo con el 23%. De ese 23% lo tengo que comparar con lo que yo iba a percibir por terreno Eriazo. Entonces, ese delta, que es el beneficio que yo estoy teniendo por haber construido Bodega Sur Poniente, no alcanza a pagar Bodega Sur Poniente como hicimos en el modelo anterior, en el modelo siguiente. Porque en el modelo siguiente, ¿qué dijimos? Dijimos, mire, ¿sabe qué? Con ese excedente que está en esta cuenta de reserva, al 90% de ocupación solo cubro el 74% de la inversión y de los costos operacionales. Es decir, estamos haciendo esa sensibilidad. No estamos dejándonos todo, estamos diciendo, mire, ¿sabe qué? Esto no es rentable, y esto demuestra una vez más de que esto nunca fue rentable para la nueva Pudahuel. Los 10 millones de dólares o los 250.000 UF
¿ustedes hicieron ese balance o están cobrando, Está aquí, po. o están cobrando la inversión No, solamente? estamos cobrando la inversión más los costos de operación y mantención de fachada y de losa, que Menos. son 20.000 UF. Esos son 280.000 unidades de fomento. Eso es lo que ponemos como inversión 2017. Entonces después proyectamos los ingresos hasta el 2035 a una tasa de actualización, que es la tasa además que establece las bases para cuando se tenga que gatillar la inversión por el T2+. Y proyectados los ingresos nos da, con una tasa de ocupación nos da este resultado. Es decir, si ese excedente entre lo que tenía derecho a percibir el concesionario por tarifa de terreno de Eriazo en el contrato original sin la inversión, ese excedente alcanza a pagar la inversión y los costos de mantención y conservación. Con esas tasas de ocupación, al 100% solo alcanza a pagar el 82% de la inversión y esos costos de mantención y operación, el 90%, el 80%, el 65% y de ahí hacia abajo. ¿Y entonces ustedes estarían reclamando la diferencia? No, eso es lo que le expliqué a don Teodoro antes. Lo que nosotros estamos reclamando es que este es un riesgo que no era asumido por el concesionario, por las razones que hemos dado. Por tanto, lo que estamos reclamando es que a nosotros se nos reconozca esa inversión adicional y si un mecanismo de compensación es perfecto. Lo que pasa es que, voy a ponerme en teoría, si es que fuéramos al 100% de ocupación, estaríamos parados en el 2035 y la concesionaria con esta cuenta de reserva hubiera recuperado el 82%, la DGAC o el MOP al último día tendría que pagar el 18%. Y con eso se pagaría todo. Ya, o sea, ustedes proponen que este podría ser un sistema de reembolso. De compensación, de compensación. el que quiera. Recordemos que aquí Claro. los ingresos adicionales de la DGAC deberían Ya. alcanzar a pagar de sobra el delta que podría faltar al final. No lo vi yo eso en el reclamo que ustedes hicieron, pero... No, porque esta es una simulación que hicimos en base a una aseveración que hizo el MOP diciendo que esto no desequilibraba el equilibrio económico del contrato. Entonces, por eso nos hicimos cargo de esto. Ok. Pero lo vamos a explicar con mayor detalle en Sí, nuestras pero observaciones finales. yo pensé que ustedes estaban cobrando todo, digamos. No. 250.000 UF. No. Ok. Ya, no tengo más preguntas, Presidenta. Muy bien. Rodrigo Yáñez. Ustedes plantean, en el fondo en este supuesto que ustedes no comparten, que esto es una obra que no es parte del contrato, pero si lo fuera, la evaluación de rentabilidad o la recuperación de la inversión que ustedes hacen en realidad se debiera hacer sobre todo el conjunto de inversiones y en el fondo sobre la base de eso ustedes habrían pensado la oferta, si es que hubiese sido parte de las obligaciones del contrato como ustedes lo entienden. Este análisis de se recupera la inversión obra por obra no corresponde si es que consideramos un supuesto en que la construcción de las bodegas eran parte de las obligaciones de este contrato. Estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, si eran parte de nuestras obligaciones, hubieran Exacto. entrado dentro del 7723 y no Exacto, hubiéramos y del dicho total nada. de digamos. costos que ustedes Exactamente. tenían que Estoy de acuerdo. incurrir para construir la obra. Estoy de acuerdo. Entonces, la duda que tengo es por qué existe una tarifa regulada por sitio construido, si era tan mal negocio en opinión de ustedes analizando esto por separado. Porque en principio, si esto hubiese sido parte, en el fondo no obligatorio, nadie habría construido la bodega porque la conclusión que ustedes llegan es que era definitivamente un mal negocio. Entonces, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen de que esté regulada la tarifa, pero al mismo tiempo sea tan mal negocio? Porque si fuese facultativo nadie lo habría hecho. Están mal redactadas las bases, en el fondo no hay un incentivo correcto para hacerlo. Mira, te voy a responder como abogado. Yo no estoy en la cabeza del MOB ni de cómo licitaron y qué tenían en esto en vista. Lo que sí te puedo decir es que algunos licitantes hicieron una consulta respecto a esto. Dijeron, mire, ¿sabe qué? Este gap entre la tarifa de terreno de Eriazo y terreno construido debería ser más grande para que efectivamente hubieran incentivos, y es una consulta, lo tengo por aquí, es una consulta, para que hubieran incentivos para que el concesionario construyera, para que efectivamente estos microproyectos, podríamos decir, fueran rentables. Y, por tanto, cuando es rentable, se otorga un mejor servicio al usuario. El MOB más bien se remitió a la base en la respuesta. ¿Y cuál es la lectura que ustedes hacen de, porque usted expuso la circular aclaratoria que modificaba el artículo 2.5, donde en una versión aparece instalaciones de carga nacional y en la otra no, pero en ambas se mantiene la frase entre otras respecto a las obligaciones de construcción y de edificación e instalaciones de apoyo.
Entonces, claramente en ninguna de las dos versiones esto es un listado taxativo, entonces me gustaría entender cómo es que ustedes leen cuáles son las, entre otras, obras de construcción de edificaciones e instalaciones de apoyo. Es que las, entre otras, en edificaciones no está Bodega Surponiente. Porque Ok, pero... porque lo sacan explícitamente, no es que... No. En la circular, perdón, en el 2.5, modificado por la circular la aclaratoria número 4, Sí. en la segunda parte del párrafo, dice punto seguido, entre otras edificaciones e instalaciones se contemplan las siguientes. Las que vienen Sí. efectivamente ya no consideran las instalaciones de carga nacional, Sí. pero claramente eso no es un listado taxativo. Entonces, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen del entre otras? Es decir, de que lo puedo sacar, te lo voy a responder de esta forma. El plan maestro del aeropuerto tiene como diferentes tipologías de obras o de instalaciones. Hay instalaciones de carga, hay instalaciones de apoyo a la compañía aérea, hay instalaciones de apoyo al aeropuerto, y las edificaciones son parte de las instalaciones de apoyo al aeropuerto, no instalaciones de carga. Por eso entendíamos que no había otra forma de entender de que el terminal de carga saliera de las obligaciones de la concesionaria, es que lo sacaran de ella, porque ¿para qué lo va a sacar el MOP si entendía que era una obligación del concesionario hacerlo? Ok, o sea, su interpretación es que en el fondo es una tipología dentro de la cual no cabe... No cabe Bodega Surponiente. Ok, gracias, no tengo más. Teodoro Vygotsky tiene una pregunta más. Señor Facuse, manteniendo este cuadro, cuénteme un poco del proceso de adjudicación de la constructora. Recuerdo haber leído que había un concurso, quedó una sola que se presentó, fue a precio unitario, suma alzada. Cuénteme un poco de ese proceso. Particularmente me interesa desde la perspectiva de que, si fuese el caso, le están solicitando una compensación al fisco y somos muy rigurosos en pasarle la cuenta al fisco, en que haya la suficiente respaldo, fundamento y eficiencia económica. Entonces, me gustaría entender con detalle cómo fue el proceso. Voy a darle la palabra a Vincent, que lo puede ayudar a ilustrar esa respuesta. Buenos días. Sí, el contrato de construcción fue a suma alzada en base a un cálculo que hicieron en base a cantidades y precios unitarios y eso. Después, ahí se incluyó en los respaldos este contrato de construcción que tuvo algunos ajustes principalmente los mayores ajustes debido a condiciones de terreno y también algunos ajustes en las instalaciones interiores, en cambio de proyecto, porque nosotros hicimos el proyecto, en base a este proyecto se hizo el contrato de construcción a suma alzada, después se hicieron algunas modificaciones al proyecto y por eso hay algunas modificaciones al contrato de construcción. ¿Esta empresa constructora también tiene otras obras en el mismo proyecto de aeropuerto? No. Ok, solo Solamente aborda eso. este caso. Sí. Y hay un contrato subyacente. Sí, Ok. Y hay facturas pagadas. claro. Ok, muchas gracias. Sí, y solo para aclararle, don Teodoro, que efectivamente llamamos a 4 empresas, se presentó solo esta, y nosotros hicimos un análisis de los precios con el anexo 3 de los precios unitarios oficiales, y el costo directo era levemente inferior al costo directo presentado por la empresa constructora. Muy bien, muchas gracias. No habiendo más preguntas de los panelistas, entonces corresponde presentar al Ministerio de Obras Públicas.